Debe darle grabar. Ya se empezó a grabar, licenciado. Estamos listos. Buenos días a todos. Muy bien. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Si pudieran ustedes, por favor, silenciar sus micrófonos. Por favor. Bien, bueno, primero que nada, agradecido con Dios por tener la posibilidad de nuevamente compartir con ustedes nuestros conocimientos, nuestra experiencia y, por supuesto, seguir aprendiendo de este maravilloso e inmenso campo que es la cultura física y los deportes. Para mí un gran placer volver a disfrutar, porque nosotros, los que amamos el deporte realmente y amamos la enseñanza, la pedagogía, disfrutamos cuando trabajamos y realmente conocemos la importancia de la formación para los futuros profesionales de este deporte que es el más hermoso, como se dice, del mundo, el más seguido, el deporte de las multitudes. En esta ocasión vamos a desarrollar un curso relacionado con la pedagogía y la didáctica de la actividad deportiva. Por supuesto que enfocado en el deporte de fútbol, que es el que nos asiste y es la especialidad que estamos desarrollando. Es un curso muy interesante, un curso que brinda las herramientas necesarias, los conocimientos necesarios para que el entrenador realmente pueda desarrollar su labor de manera integral. No es suficiente haber tenido la experiencia de haber sido tal vez un buen atleta, incluso puede haber sido un atleta de selección nacional. No es suficiente conocer los aspectos técnicos, los aspectos tácticos, físicos, etcétera, del entrenamiento deportivo. Se necesita realmente para poder desarrollar esta labor de manera íntegra, de manera eficiente, tener un dominio de las leyes pedagógicas, de los métodos pedagógicos, de la teoría de la pedagogía y la didáctica en el deporte, que no es otra cosa que la enseñanza y la educación, en este caso en el campo de la actividad física. Le repito, el buen entrenador es aquel que es capaz de integrar todo el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Uno sin otro no es viable. Ni un exceso en la teoría, ni un exceso en la práctica. Tiene que existir un equilibrio, tiene que existir realmente una integración que nos permita a esos conocimientos prácticos dotarlos de una teoría científica, pedagógica, metodológica, que nos lleve realmente a desarrollar el proceso de la manera más adecuada, de la manera más eficiente. Ese es el objetivo fundamental de este curso, en el cual vamos a presentar los siguientes objetivos generales. En primer lugar, estableceremos las definiciones y el objeto de estudio de la pedagogía y la didáctica. Es el tema que nos va a ocupar hoy, el primer tema del curso. Es un tema introductorio, es un tema básico, por supuesto, porque nos va a crear las bases de las definiciones, de los conceptos, de la explicación de qué es lo que es realmente la pedagogía, cuál es su objeto de estudio, cuál es la orientación que nos brinda en este caso a los entrenadores, y también la didáctica, así como las diferencias que existen entre una y otra, y también los vínculos, o sea, las cuestiones que las unen en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los objetivos generales del curso es fundamentar
el proceso formativo a partir de las categorías pedagógicas y su enfoque filosófico. O sea, es dotarlos a ustedes de las bases, de los cimientos necesarios de lo que constituye el proceso formativo como tal, partiendo de las categorías pedagógicas y los enfoques lógicos, históricos, filosóficos, etcétera, que lo caracterizan. Ese es uno de los objetivos fundamentales que va a estar implícito en cada uno de los temas que vamos a desarrollar. Otro de los objetivos es describir y aplicar los componentes del proceso docente educativo durante la actividad física. Importantísimo poder desarrollar todos los componentes. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante y será nuestro segundo tema. Todos los componentes del proceso educativo, del proceso formativo, del entrenamiento deportivo. Por supuesto, todo esto va a estar enfocado hacia el entrenamiento deportivo. Organizar el trabajo metodológico en una cátedra o departamento deportivo es un objetivo muy importante, por cuanto ustedes no solo deben formarse como entrenadores. El entrenador debe además tener conocimientos básicos de lo que es la metodología de trabajo. El entrenador tiene que tener conocimientos fundamentales de cómo organizar una reunión metodológica, una clase metodológica, un taller metodológico. El entrenador no solo se forma y se desarrolla en el campo de manera práctica. El entrenador tiene que saber usar también un pizarrón, tiene que saber analizar, tiene que saber trazar estrategias. En fin, esto es muy importante, porque además ustedes hoy pueden ser entrenadores, pero mañana pueden estar formando parte de un colectivo de dirección, pueden ser directores técnicos en una federación, en un club, en fin, y les serán muy necesarios estos conocimientos. Y por último, dentro de los objetivos generales del curso, tenemos la fundamentación de las leyes y principios generales de la didáctica en el campo de la actividad física y los deportes, que es un tema realmente muy interesante. Los contenidos que vamos a desarrollar o las temáticas, por supuesto, están relacionadas con los objetivos que le hemos mencionado. En la clase de hoy, que va a ser el primer encuentro, vamos a trabajar la definición y el objeto de estudio de la pedagogía y la didáctica. En el segundo tema vamos a trabajar los componentes del proceso docente educativo. ¿Cuáles son estos componentes? Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver dentro del entrenamiento deportivo con los objetivos, por supuesto, que vamos a mencionar, aunque ya lo estudiamos en el curso anterior, pero vamos a ver otros aspectos de los objetivos que también son muy importantes. Vamos a ver lo que se refiere a los métodos en el entrenamiento deportivo, los métodos que es otro de los componentes del proceso, los contenidos, las formas organizativas, los procedimientos organizativos, la evaluación, el control, en fin, todos estos son componentes del proceso docente educativo enfocado al proceso de enseñanza deportiva. También vamos a ver las tendencias pedagógicas y los estilos de enseñanza contemporáneos en el deporte, un tema que también es muy importante. El trabajo metodológico, como ya se los enfoqué, lo referente a los tipos de trabajo metodológico que ustedes pueden desarrollar, si son jefes de cátedra, si son directores técnicos y si son y como entrenadores, por supuesto, también. Porque el trabajo, les repito, el trabajo del entrenador no es solo en el campo, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la enseñanza práctica de los elementos técnicos, tácticos, en fin. El entrenador tiene también que desarrollar trabajo teórico, trabajo metodológico, y se necesitan herramientas fundamentales para poder desarrollar esto, de manera tal que ustedes puedan adquirir las competencias necesarias para que de manera integral puedan desarrollar en un futuro este tipo de trabajo. Otro de los contenidos que vamos a desarrollar es la unidad de entrenamiento, la clase, la estructura y sus componentes. Ustedes dirán, bueno, ya esto lo vimos en el curso anterior, sí, lo vimos lo relacionado con la estructura de la clase, los componentes, pero en esta ocasión nosotros vamos a hablar de otras cuestiones de la clase de entrenamiento.
otras cuestiones que tienen que ver con la relación que tiene que existir entre los objetivos, los métodos y los contenidos en el entrenamiento. Vamos a ver cuestiones que están relacionadas con la utilización de los diferentes métodos en el entrenamiento deportivo. Vamos desde el punto de vista pedagógico. Vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la organización de las cargas de entrenamiento, cuestiones que tienen que ver con la orientación de los diferentes componentes dentro del proceso de planificación deportiva. En fin, todo un grupo de aspectos que son muy importantes y que van más allá de la simple estructura del proceso de la clase de entrenamiento y sus componentes. O sea, las partes, etcétera, que fue lo que básicamente vimos de manera general en el curso anterior. Aquí vamos a ver cuestiones muy importantes, muy necesarias que necesita el entrenador dominar. Porque, ya sabemos estructurar una clase de entrenamiento, una unidad de entrenamiento. Sabemos tal vez ya enfocar los objetivos de la clase de entrenamiento. Sí, por ahora nosotros necesitamos dominar aspectos que tienen que ver con la planificación de esa clase de entrenamiento, con los aspectos metodológicos de esa clase de entrenamiento, lo que se llama relación objetivo-método-contenido, lo que se llama la planificación y la alternancia de las cargas de entrenamiento durante la clase, porque todo esto hay que regularlo. No se trata simplemente de nosotros poder planificar una unidad de entrenamiento y ubicar como nosotros entendamos los aspectos que tienen que ver con, digamos, por poner un ejemplo, con las capacidades físicas. No se trata de eso. Hay que conocer en qué orden hay que planificar esas capacidades físicas. ¿Cuál es la alternancia de esas capacidades físicas? ¿Cuáles son viables organizar dentro de una misma sesión de entrenamiento y cuáles no? ¿Cuáles hay que ubicar primero en la parte inicial de la unidad de entrenamiento? ¿Cuáles en la parte principal? ¿Y cuáles hay que trabajar en la parte final de la unidad de entrenamiento? O en la parte final de la parte principal de la unidad de entrenamiento. En fin, son muchas cuestiones muy interesantes que desde el punto de vista pedagógico vamos a desarrollar durante esa clase. Y también vamos a ver, por último, las leyes y principios de la didáctica. Para todo esto es muy importante que ustedes, en primer lugar, tengan un dominio de las características de su deporte. Es imprescindible que el entrenador de fútbol conozca todo lo concerniente a la caracterización de su deporte. ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué necesitamos conocer dentro de la caracterización de nuestro deporte, el fútbol? Bueno, hay que conocer en primer lugar qué tipo de deporte es desde el punto de vista fisiológico, cuáles son los tipos de esfuerzos principales que se manifiestan en el deporte de fútbol. Pero tenemos que conocer también cuáles son las capacidades físicas determinantes, las más importantes en este deporte, porque cada deporte tiene su conjunto de capacidades condicionales, que son las generales, pero también cada deporte, cada disciplina deportiva tiene las capacidades físicas determinantes, o sea, las básicas de ese deporte, las que no pueden faltar, las que necesitamos desarrollar, sobre todo en aquellos periodos del proceso de entrenamiento que son cercanos a las competencias fundamentales, comenzando desde la etapa de preparación especial hasta la etapa competitiva como tal. Necesitamos conocer, en fin, los tipos de sistemas energéticos que predominan en el trabajo en este deporte, si es un deporte plenamente anaeróbico, aeróbico, anaeróbico glucolítico, si predominan los tipos de esfuerzos variables, en fin, todas estas cuestiones que tienen una caracterización desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, también aspectos psicológicos de este deporte, es importante conocerlos. Todo esto en realidad es lo que le da la base al entrenador para integrarlo a los conocimientos que nosotros vamos a impartir desde el punto de vista de la pedagogía y la didáctica en la enseñanza
para este deporte. Entonces, son elementos que son muy importantes y que quiero que entiendan que acá todo es integral. O sea, es importante que el entrenador tenga un perfil amplio, repito, un perfil amplio en su conocimiento. Que no sea un entrenador de perfil estrecho, que simplemente pueda organizar una clase de técnica o de táctica. No, el entrenador tiene que tener un perfil amplio. ¿Qué significa tener un perfil amplio? Precisamente tener el dominio no solamente de los aspectos técnico-tácticos del deporte, sino tener el dominio de la aplicación de las ciencias en ese deporte, el dominio de las características fundamentales de este deporte, y todo esto poder integrarlo en su clase de entrenamiento, en su proceso de enseñanza deportiva. Ese es el objetivo fundamental y es a lo que nosotros aspiramos con este curso, que ustedes puedan ir integrando los conocimientos, no solo los que nosotros les impartimos en los cursos que personalmente estamos desarrollando, sino todos los conocimientos que están desarrollando a través de los diferentes cursos de carácter práctico, de carácter teórico, etc. Todo ese conocimiento es importante integrarlo. Eso es lo que realmente le va a dar a ustedes la altura necesaria como entrenadores. Y créanme, no hay cosa más importante ni meta más codiciada que alcanzar esos objetivos. Ser un entrenador de excelencia. Cuando nosotros logramos eso, que lleva tiempo, lleva trabajo, lleva experiencia, lleva esfuerzo, lleva estudio, lleva dedicación. O sea, no estamos hablando de cosas que se adquieren de la noche a la mañana, pero en la medida de que nosotros vamos aplicando todo este conocimiento y lo vamos integrando para enriquecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en el deporte, vamos a ser mucho más eficientes. Y a la larga, vamos a obtener mejores resultados deportivos. ¿Cuál es el sistema de evaluación que vamos a utilizar durante el curso? Bueno, como siempre, se aplicarán evaluaciones frecuentes que pueden estar constituidas por preguntas escritas, por trabajos extraclases, etcétera, que evaluarán contenido visto en una o dos clases. Y su ponderación será de un 30% del total del puntaje de la asignatura, o sea, un 30% de 100 puntos. Tendremos además o aplicaremos la evaluación parcial, que estará constituida por un examen teórico individual que tendrá un valor del 30% igual de la puntuación total. O sea, esto sumaría un 60% de la puntuación total. Y tendremos además la evaluación final, que estará constituida, puede ser por un trabajo investigativo o por un examen teórico práctico, que va a tener una ponderación del 40% restante de la puntuación final. Todo esto hará un total de 100 puntos, que para tener derecho al examen final es necesario contar con una zona mínima que tendrá un valor de 31 puntos. Esta es, de manera introductoria, las cuestiones que queríamos ver al inicio de la clase. Todo lo que tiene que ver con los objetivos generales de la asignatura, con los contenidos de la asignatura y con el sistema de evaluación que vamos a aplicar en esta asignatura. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya comprendido? Licenciado Carlos Martínez, muy buen día, bendiciones. Gracias. Licenciado, solo una preguntita y disculpe. Según nuestro cronograma de estudio, con usted se va a trabajar de 9 a 12 horas. Mi pregunta, ¿vamos a trabajar solo el curso de pedagogía o se va a trabajar otro curso? Disculpe, gracias. No, solamente vamos a trabajar el curso de pedagogía en este primer momento. Gracias, licenciado, muy amable. Las 3 horas serán dedicadas a cada sábado hasta culminar el curso. Serán dedicadas a la pedagogía. Vamos a trabajar así. ¿Alguna otra pregunta relacionada con los aspectos que explicamos al inicio? ¿Todo se ha entendido?
Bueno. Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien. Entonces damos inicio al primer tema de nuestro curso. Vamos a dar inicio al primer tema de nuestro curso. El primer tema está relacionado con la definición de pedagogía y didáctica y su objeto de estudio. Ese es el tema central de este primer encuentro, que, como ya les expliqué, tiene un carácter introductorio al curso para sentar las bases de todo lo demás que vamos a ir desarrollando posteriormente en los siguientes encuentros. Comencemos entonces definiendo desde el punto de vista etimológico cuál es la procedencia de la palabra pedagogía. Siempre es importante al comenzar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de curso, comenzar siempre definiendo sus conceptos, definiendo desde el punto de vista etimológico qué significa la palabra, etcétera, etcétera. Bueno, pedagogía proviene de la palabra griega paidogeo, en el cual paido significa niño y ago significa guía. En otras palabras, podemos definirlo como dirigir al niño, o sea, conducir, orientar al niño, al infante. Por lo tanto, podemos decir que la pedagogía es una ciencia social, y esto es importante, es una ciencia social aplicada que tiene como principal interés el estudio de la educación. O sea, cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando del estudio de la educación, y posteriormente vamos a ir adentrándonos en otros conceptos, vamos a ir enriqueciendo este concepto y viendo las diferencias también, por supuesto, entre pedagogía y didáctica. No solo las diferencias, también los aspectos que las relacionan. Y todo esto vamos a ir posteriormente adaptándolo, orientándolo hacia el proceso de entrenamiento deportivo, porque por supuesto nosotros vamos a hablar básicamente de pedagogía deportiva. La pedagogía es entonces el arte de educar. Fíjense, arte de educar. Y educar es un concepto más amplio. Educar es un concepto que engloba, a muchas categorías de la educación. Por lo tanto, la pedagogía se define de manera general como el arte de educar. Ahora, desde un devenir histórico se ubica como un saber teórico práctico. O sea, es una ciencia que ha venido evolucionando a través de los años, a través, digamos, de los siglos, podemos decir, de las décadas, de los siglos, y se ha ido enriqueciendo. ¿A partir de qué? A partir del conocimiento teórico práctico. Esa correlación que debe existir entre el descubrimiento de los aspectos teóricos de la educación y su posterior aplicación práctica. Ahora bien, la didáctica, por su parte, se define como el arte de enseñar. Y ya aquí podemos observar una relativa diferencia, porque muchas veces decimos, bueno, es lo mismo, pedagogía y didáctica es lo mismo. No, realmente como ciencia se define a la pedagogía como el arte de educar, con sus métodos, sus procedimientos, etcétera, etcétera. Mientras que a la didáctica se le define como el arte de enseñar. Y ahora digamos, bueno, educar y enseñar no es lo mismo. No. Educar es un proceso y enseñar es otro proceso, aunque tengan en determinados puntos tengan coincidencia. Se concibe la didáctica como una disciplina que estudia las prácticas de la enseñanza. O sea, la didáctica se ocupa de las prácticas de la enseñanza y que guarda relación
con otras disciplinas del campo pedagógico, como pudieran ser la sociología, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es el primer elemento que yo necesito que ustedes consideren. El concepto de pedagogía, estamos hablando desde el punto de vista amplio de la palabra. Después, más adelante, vamos a ir relacionando y vamos a ir enriqueciendo este concepto de pedagogía hasta llegar a donde nosotros necesitamos, que es la pedagogía deportiva, que por supuesto es la que más nos va a interesar. Y la didáctica es el arte de enseñar, que estudia las prácticas de la enseñanza como tal, del proceso de enseñanza. Continuando con estos dos términos, con estos dos elementos, con estos dos conceptos, con estas dos definiciones, podemos decir que la importancia del estudio de la pedagogía en el entrenamiento deportivo se encuentra relacionada en que este último es un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, el entrenamiento deportivo es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, va a existir una relación, por supuesto, entre la pedagogía y la didáctica. La pedagogía por la educación, por el arte de enseñar desde el punto de vista teórico-práctico. La didáctica por ocuparse de la enseñanza, precisamente, a través de programas, a través de planes, de proyectos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una relación por cuanto el entrenamiento deportivo constituye un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde participan dos actores vitales que son fundamentales, el entrenador y el atleta. Ese proceso bilateral de retroalimentación que se produce entre el entrenador y el atleta es lo que lo convierte en un proceso pedagógico. El entrenador que educa, enseña a sus pupilos, a sus atletas, a sus educandos a través de procesos, a través de programas, a través de planes, a través de técnicas, de métodos, de medios, etcétera, es lo que convierte al entrenamiento deportivo en un proceso eminentemente pedagógico, donde se establece esta importante relación bilateral, por lo cual está relacionado a los diferentes medios que el entrenador o profesor deportivo pueda enseñarle a sus deportistas, que en este caso son sus educandos. Antes de seguir avanzando, sigamos conceptualizando el término de pedagogía, la definición de pedagogía. Y podemos decir que la pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. O sea, la pedagogía como ciencia estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza y la educación. O sea, nosotros desde el punto de vista pedagógico, como entrenadores, debemos basarnos en determinadas metodologías del entrenamiento. Y por eso, una de las principales áreas curriculares dentro del campo de la cultura física y los deportes lo constituye la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, que es la que precisamente va a propiciar en el entrenador, a partir de los métodos que se utilizan, los medios que se utilizan, los procesos que intervienen, etcétera, que éste tenga un conocimiento amplio, profundo, objetivo, científico de lo que constituye el proceso de entrenamiento deportivo.
Esta ciencia, seguimos hablando de la pedagogía, por sus características en la actualidad se encuentra muy relacionada con la psicología y la sociología. Y debemos también conceptualizar a la didáctica. Ya habíamos dicho que la didáctica era el arte de enseñar. Entonces, podemos definirla en un sentido más amplio a la didáctica como la rama de la pedagogía. Fíjense, es parte de la pedagogía, es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar los métodos, las técnicas para ir mejorando el proceso de enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen a los atletas de una manera más efectiva, de una manera más dinámica, de una manera más objetiva. Didáctica como rama de la pedagogía. La didáctica forma parte íntegra de la pedagogía y se encarga precisamente de la búsqueda de los métodos más propicios, más efectivos, de las técnicas más efectivas, más eficientes para perfeccionar el proceso de enseñanza en el deporte. Por eso que el entrenador no solamente puede dedicarse a la educación, digamos, por poner un ejemplo, de las capacidades físicas determinantes o capacidades físicas condicionantes de rendimiento. El entrenador también tiene que ocuparse de buscar los métodos, los procedimientos, las formas, las técnicas más efectivas para que este proceso de enseñanza-aprendizaje le llegue al estudiante, a los atletas, le llegue de una manera más concisa, le llegue de una manera más eficiente y más objetiva, siempre sobre fundamentos científicos. O sea, es importante siempre aclarar que todo el proceso debe desarrollarse sobre fundamentos científicos. Continuamos hablando del concepto de didáctica. ¿Cuál es el objeto? Los límites y las posibilidades de la didáctica. El objetivo esencial de la didáctica se basa en la enseñanza transformadora. ¿Y qué significa enseñanza transformadora? Enseñanza transformadora significa que el atleta, nuestro educando, nuestro alumno, realmente aprenda no solamente desde el punto de vista lineal, adquiera un conocimiento desde el punto de vista teórico, lineal, etc. El atleta tiene este conocimiento que convertirlo para transformar el proceso. Por eso le decíamos, el atleta tiene que crear, hay que enseñarlo a pensar, hay que enseñarlo a crear, hay que enseñarlo a transformar a partir de ese conocimiento que nosotros le estamos dotando. Y en el proceso de entrenamiento deportivo es importante esta enseñanza transformadora, que es el objetivo de la didáctica. El atleta no solamente puede y debe apropiarse de los aspectos técnicos y tácticos del deporte, sino que debe saber utilizarlo en función de las necesidades competitivas, de las necesidades de un momento determinado de un partido. Por eso es que cuando hablábamos de táctica, hablábamos de pensamiento operativo. Porque al atleta hay que enseñarlo a pensar. Hay que enseñarle el saber hacer, el saber crear, el saber pensar. Y eso no se logra simplemente jugando con un balón, dando dribbling y dando pases, o sea, ese tipo de entrenamiento lineal basado fundamentalmente en el desarrollo técnico. Al atleta hay que enseñarlo a pensar, por lo tanto,
dentro de ese proceso de enseñanza, hay que ir creando condiciones a través de la complejidad de los ejercicios que nosotros vamos aplicando, de manera tal que el atleta no estandarice siempre el mismo modus operandi, sino que sea capaz de generar nuevas acciones dependiendo siempre de las circunstancias y del nivel de complejidad de la situación de juego. Es por eso que dentro de la metodología nosotros debemos, partiendo siempre de lo simple a lo más complejo, primero enseñar sin contrario, después enseñar con un contrario pasivo, después con un contrario semiactivo, después con un contrario activo y después con varios contrarios, poniéndole en situación de inferioridad numérica, aumentándole la intensidad al ejercicio a través de la aplicación del tiempo como variable, en este caso del ejercicio. En fin, debemos ir complejizando la enseñanza de los aspectos técnicos, de los aspectos tácticos, para que el atleta pueda aplicar esa transformación, para que el atleta pueda aplicar ese pensamiento operativo que se necesita para salir adelante en el deporte, sobre todo cuando estamos hablando de aspectos técnicos, aspectos tácticos, etc. ¿Y cuál es la finalidad de la didáctica entonces? Es lograr una educación integral. Una educación integral, que el atleta no solamente adquiera el conocimiento teórico, sino que después en la práctica sea capaz de ejecutarlo de manera eficiente, con el menor gasto energético y atendiendo a las variaciones de los niveles de complejidad que puedan presentarse en el entrenamiento y la competencia. Eso es lo que se denomina una educación integral en el campo que nosotros estamos explicando en este momento. Podemos hablar también de educación integral cuando me refería al conocimiento que debe tener el educando, el atleta, desde el punto de vista integral. El atleta tiene no solamente que entrenar sus capacidades físicas, técnicas, tácticas, etc. El atleta tiene que conocer también el qué, el cómo, el cuándo, el por qué y el para qué estoy entrenando. Él tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo. Y para eso el entrenador tiene en todo momento que explicarle los objetivos del entrenamiento y los objetivos de los medios y los métodos que vamos a utilizar para poder llevar a vía de hechos esos objetivos. Y los límites y posibilidades, en este caso, es el campo, el corpus de diferentes disciplinas que tributan precisamente a este proceso de enseñanza. O sea, no olvidemos que en el proceso transformador de la enseñanza-aprendizaje se vinculan, se relacionan numerosas disciplinas, desde las ciencias aplicadas al deporte, la bioquímica, la fisiología, la psicología, etcétera, cuyos fundamentos son extremadamente importantes para la labor cognitiva del entrenador, sino que también las disciplinas que tienen que ver con los aspectos técnicos, metodológicos, pedagógicos del entrenamiento deportivo, y más adelante vamos a hablar un poco más de este elemento. Ampliando el concepto de didáctica, podemos decir que la didáctica es la parte de la pedagogía, vuelvo a insistir, que se ocupa de los métodos y técnicas de la enseñanza y que pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fíjense, pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa fundamentar? Fundamental significa darle base, darle contenido. Fundamental significa solidificar, significa asentar, significa darle una base a algo, darle un fundamento
algo, un fundamento pedagógico. El proceso de enseñanza-aprendizaje, como les expliqué, no solamente tiene un fundamento desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista metodológico. Debe contar con un fundamento en el proceso de enseñanza. Debe contar con un fundamento didáctico, que no es otra cosa que la enseñanza, precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos, las técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso la didáctica es tan importante. No solamente, repito, no solamente educamos a través de la pedagogía y sus métodos, nosotros también enseñamos a través de la didáctica, a través de la correcta definición de sus métodos y sus medios y las técnicas didácticas de la enseñanza. Varios autores sitúan a la didáctica dentro de las ciencias de la educación, subrayando su carácter de ciencia aplicada y su dimensión práctica. O sea, hay autores que la califican, la clasifican también como una ciencia aplicada, como lo puede ser, como lo es la biomecánica, como lo es la bioquímica, la fisiología, la psicología, etcétera, que son consideradas dentro de las ciencias aplicadas al deporte. Bueno, la didáctica, algunos autores también la clasifican como una ciencia aplicada, porque tiene realmente dentro de sus objetivos y dentro de su objeto de estudio, de trabajo, precisamente la enseñanza en el proceso de aprendizaje. Podemos hablar también de algunas diferencias entre la didáctica y la pedagogía. Ya habíamos definido que la pedagogía es la ciencia que orienta la labor del educador. O sea, la pedagogía es la ciencia que va a orientar la labor del entrenador. Va a orientar la labor del entrenador desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista educativo. Porque educar es un concepto mucho más amplio que enseñar, por supuesto. Y ustedes no me dejarán mentir, en que existen personas que pueden tener un gran nivel de instrucción, que sería en este caso la enseñanza, pero tienen muy poca educación. O sea, nosotros en la vida diaria nos encontramos personas que incluso tienen una instrucción universitaria y sin embargo tienen bajos niveles de educación. No piden permiso cuando van a pasar entre dos personas, hablan demasiado alto, no dicen o no dan las gracias o por favor, y muchos más ejemplos de educación formal que observamos en nuestra realidad diaria. Y a la inversa, o al contrario, también podemos encontrarnos personas que tienen un nivel de instrucción bajo, a veces primer grado, segundo grado, tercer grado primario, y sin embargo tienen una gran educación. Yo estoy convencido que todos ustedes conocen ambos tipos de personas. Y esas personas que tienen un bajo nivel de instrucción, sin embargo, siempre dan las gracias, siempre hablan por favor. Siempre hablan por favor. Y esa educación la traemos de la casa, ¿vale? Correcto. Esa educación que es la más valiosa no se aprende, no se aprende desde los niveles iniciales en la escuela, sino en la casa. En la casa, el reflejo de la educación de la casa, de lo que hacen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, que sin haber tenido la posibilidad, como hemos tenido nosotros, gracias a Dios, y como que se van perdiendo esos valores, ¿vale? Lamentablemente, de estudiar,
de tener un proceso de enseñanza, de educación mucho más amplio, con más posibilidades y oportunidades, muchas de esas personas no lo tuvieron porque tenían sus familiares en aquel momento muy escasos recursos y porque el sistema en aquel momento tampoco propiciaba este tipo de estudios públicos, gratuitos, etcétera, que podemos encontrar hoy en escuelas públicas de carácter primario, secundario, etcétera. Y sin embargo, tienen una excelente educación. Yo en lo personal conozco y me siento privilegiado de conocer, no solo dentro de mi familia, que hay muchos casos de estos, sino muchas amistades, muchas familias donde prima este tipo de educación en este sentido. Personas muy educadas sin ningún tipo de instrucción. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener presente y tenemos que tenerlo presente con nuestros atletas, pero además tenemos que transmitírselo a nuestros atletas. No basta con ser personas instruidas, con tener cierto nivel desde el punto de vista de la enseñanza en el proceso de aprendizaje, de tener un nivel de calificación determinado, etcétera. Más importante que eso es la educación como persona. Ser un ser humano educado. Eso realmente es lo que nos convierte en mejores seres humanos. La educación. Entonces, la pedagogía orienta la labor del entrenador. La didáctica, por su parte, orienta un aspecto específico, fíjense, un aspecto específico de ella, de esa propia educación. Su labor como docente. Ese es el aspecto específico de la didáctica. Mientras que la pedagogía orienta de manera general la labor del educador. Porque esa educación es mucha más amplia. Esa educación contempla no solamente las capacidades físicas, teóricas, cognitivas, biológicas, etcétera, del individuo, del atleta, sino va mucho más allá. Es un proceso mucho más amplio, mucho más profundo, que enraiza su objetivo en los valores, como dijo uno de ustedes, los estudiantes, en los valores que se necesitan para la vida en sentido general, no solamente para la vida familiar, sino para la vida social, para la vida realmente, para sentirnos una persona útil en sociedad y poder aportar lo mejor de nosotros. Entonces eso es importante, que ustedes puedan diferenciar entre la didáctica y la pedagogía, cuáles son las orientaciones de cada uno de ellos. La pedagogía orienta la labor del entrenador, lo orienta cómo educar las capacidades físicas. La didáctica orienta un aspecto específico de ella como docente, como entrenador, pero un aspecto de un perfil más estrecho. Precisamente, y esto viene desde el concepto de la didáctica, que es parte de la pedagogía. La didáctica es parte integrante de la pedagogía. Toda ciencia prospectiva se apoya a su vez en la ciencia explicativa. Para saber cómo se educa, hay que conocer en primer lugar cómo es el hombre. Esto es vital. Nosotros tenemos que conocer a nuestros atletas. Nosotros necesitamos conocer a nuestros atletas. Nosotros no entrenamos robots. Nosotros no entrenamos muñecos que no piensan, que no generan ideas, que no crean. Nosotros entrenamos seres humanos. Por lo tanto, tenemos que conocer las particularidades de su carácter, de su temperamento, de su forma de actuar en determinadas condiciones. Todo esto enriquece la labor del entrenador. No es lo mismo un entrenador que tiene dominio de las características psicopsicológicas o sociopsicológicas
de sus atletas a un entrenador que simplemente conoce el nombre de los atletas y la labor de él es entrenarle la técnica, la táctica, las capacidades físicas, etcétera, para tratar de alcanzar un resultado. El entrenador va a ser mucho más eficiente y va a poder lograr enriquecer su labor como entrenador en la medida que conozca las características, las particularidades de todos y cada uno de sus atletas. Por eso, y esto lo van a estudiar ustedes, bueno, los que han pasado algún tipo de licenciatura o algo, si algunos lo tienen ya lo saben. Los que no, bueno, se los estoy diciendo. Por eso es que dentro del plan de entrenamiento, dentro del macrociclo de entrenamiento y en el próximo curso que vamos a desarrollar con ustedes después que finalice este de pedagogía didáctica, vamos a trabajar todos los aspectos de la metodología del entrenamiento desde el macrociclo, o sea, desde la macroestructura hasta la microestructura. Y les decía, en este aspecto, el primer o uno de los primeros elementos para poder elaborar el plan escrito de entrenamiento es precisamente la caracterización de los atletas. El entrenador tiene que realizar una caracterización de sus atletas. ¿Qué cosa es una caracterización de sus atletas? Una caracterización desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las posibilidades físicas, anatómicas de ese atleta como talento deportivo. En fin, una caracterización integral del atleta. Por lo tanto, para educar, para saber cómo se educa, es importante conocer cómo es el hombre, cómo es el atleta, qué lo caracteriza y cómo crece también. Cómo crece desde el punto de vista cognitivo, cómo crece desde el punto de vista de sus capacidades físicas, mentales, cognitivas, biológicas en el campo del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. La pedagogía precisamente se apoya en la psicología y en la psicología evolutiva más específicamente. Para saber cómo se enseña, hay que saber también cómo se aprende. ¿Cómo se aprende? La didáctica se apoya precisamente en la psicología del aprendizaje. En la psicología del aprendizaje. ¿Qué otra diferencia nosotros podemos mostrar entre la didáctica y la pedagogía? Bueno, la didáctica se expresa en un currículo. Más aún, hay corrientes, por ejemplo, corrientes alemanas que llaman a la didáctica la ciencia del currículo. Mientras que la pedagogía lo hace apoyándose en un programa educativo o en un proyecto pedagógico. Y yo le pregunto a ustedes, bueno, ¿cuántos de ustedes trabajan a través de programas? Algunos que son profesores de educación física, me imagino que trabajen orientándose por un programa de enseñanza, me imagino. Debe ser así. Debe ser así. Y los que son entrenadores, pues se orientan por un plan de entrenamiento, que también es un programa de entrenamiento. Y a su vez, en el concepto amplio, constituye parte de un proceso pedagógico. Porque el plan de entrenamiento deportivo es parte de un proceso, de un proyecto pedagógico orientado precisamente al alcance, al logro de altos resultados en el deporte. Ahora bien, la didáctica
se concretiza en el aula de clase. Allí es donde ella se manifiesta de manera definitiva. En el aula de la clase, en el campo nuestro, en el caso nuestro, sería en la cancha de fútbol, en el terreno de fútbol. Aunque nosotros también utilizamos la clase, el aula de clase como entrenadores cuando necesitamos, si tenemos los medios y los recursos, cuando necesitamos desarrollar clases teóricas en la enseñanza, en el proceso de enseñanza. Y siempre repito, muchas veces los entrenadores solamente se dedican al proceso de entrenamiento desde el punto de vista práctico, en el terreno. Bueno, eso está bien. Básicamente, la mayor parte del tiempo se desarrolla en el campo, en el terreno, a través del proceso de enseñanza técnico, táctico, físico, etcétera, etcétera. Pero el aula siempre va a ser una herramienta fundamental dentro de este proceso, sobre todo cuando estamos trabajando los aspectos teóricos de la enseñanza. Y todo deporte y todo plan de entrenamiento debe contar con un % de trabajo dedicado a la preparación teórica. Lo que pasa es que muchas veces lo ponemos como parte del plan para cumplir con los porcentajes que nos exigen. Eso lo vamos a ver en el próximo curso. Pero en la práctica no le dedicamos. Si ponemos el 5%, el 10%, no se lo dedicamos. Porque consideramos que siempre lo más importante es el aspecto práctico de la enseñanza. Y es un grave error. El atleta tiene que conocer y dominar las reglas de su deporte. Eso es fundamental. Eso es un aspecto teórico de la enseñanza. Forma parte de la preparación teórica del proceso de entrenamiento. El atleta tiene que dominar, tiene que conocer y tiene que saber aplicar los aspectos tácticos de la enseñanza, sobre todo en deportes de conjunto como el fútbol. No siempre estos aspectos se enseñan en el campo. Eso está bien, no lo negamos. Pero ustedes no me dejarán mentir que esos aspectos se pueden reforzar de manera significativa, sentados los atletas en un aula con un pizarrón y un borrador y varios marcadores, y el entrenador explicando todos los movimientos tácticos, todas las funciones de cada uno de los jugadores, etcétera. El componente teórico es fundamental, señores, y puede definir un resultado deportivo en un momento determinado. Por lo tanto, la didáctica se concretiza en el aula, en este caso cuando se refiere a la docencia. En nuestro caso, en el terreno, en el gimnasio, en el lugar, en la cancha de fútbol, en el lugar donde desarrollamos nuestro proceso. Y tiene, por supuesto, a la escuela, al centro deportivo, al centro de alto rendimiento, como su entorno. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Antes de pasar al receso. ¿Me escucharon? Sí, ingeniero, sí, licenciado, le escuchamos. Claro. Excelente. Permítanme una pregunta. ¿Se está escuchando bien la conferencia? Sí, Perfecto, licenciado. Muy bien. Está al 100%. sí, se escucha bien. Muy bien. Entonces, Vamos bien. estamos ganando la batalla. Fíjense, no tengan pena. No tengan pena. Ustedes pueden ir anotando sus preguntas y al final de cada parte me hacen las preguntas o me las pueden hacer al final de la clase, como quieran. Lo que necesito es que no se me queden con dudas. Que no se me queden con dudas, porque nuestra labor aquí, nuestro objetivo como docente, como profesor y el objetivo de la federación
más que todo, y el esfuerzo que está haciendo la federación es en función de que ustedes se preparen como excelentes entrenadores y que posean las herramientas necesarias para que luego cada uno en su esfera de actuación sea capaz de aplicarla y sea capaz de obtener los resultados necesarios para el deporte guatemalteco. Por lo tanto, aquí no se me queden con dudas. Lo que quieran preguntar, estamos en las condiciones para poder, en la medida de nuestras posibilidades, darle respuesta. Entonces, vamos a dar unos minutos, 5 o 6 minutos, para que se relajen, para que vayan al baño, tomen agua, etcétera, y continuamos. ¿Ok? Recibido, licenciado, muy amable, gracias. Gracias, Bien, gracias, licenciado. Muchas gracias.